Continuamos entonces analizando y viendo cada uno de los efectos biológicos que produce la radiación en el cuerpo humano. A continuación revisaremos el tema de efectos determinísticos de la radiación en el cuerpo humano. Dichos efectos, como lo vimos anteriormente con respecto a las características, están relacionados con la dosis recibida y generalmente alteran en forma mucho más inmediata o a corto plazo. Son diversos los tejidos que pueden verse afectados por este tipo de reacción y entre los que principalmente vemos afectados vamos a encontrarnos con la piel, en donde manifestaciones como eritema, descamación, pigmentación, alopecia, telangiectasias, fibrosis e incluso hasta ulceraciones y necrosis del tejido pueden ser evidentes. Todos recordamos la radiación solar a la que estamos expuestos comúnmente y vemos cómo la radiación solar nos expone a unas áreas de eritema, aunque la radiación solar no es una de las que consideramos como ionizante o como una de las perjudiciales, vemos que la ionizante sí produce ese mismo efecto que está relacionado también con este tipo de radiación maligna para la piel. En el ojo, el efecto de la radiación puede producir una opacidad en el cristalino que se considera que es uno de los tejidos más sensibles. Sin embargo, la córnea también es uno de los tejidos más sensibles. En general, lo que son las lentes que se encuentran en los ojos son tejidos que son radiosensibles y generalmente la alteración que presentan es la opacidad, lo que se manifiesta con alteración y distorsión en la visión. Vemos entonces la producción de cataratas ocasionadas por la radiación, pero simultáneamente esa radiación también produce una pérdida de los anexos protectores como las pestañas que se encuentran adyacentes en el ojo. En cuanto al sistema hematopoyético, pues es común que escuchemos hablar que la radiación produce alteraciones en estas células, manifestadas en muchos casos por alteraciones de tipo de la alteración de las defensas. Sin embargo, pueden verse afectados lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, es decir, todas las líneas celulares, manifestándose esta como una disminución en las líneas celulares que hace que sea propenso el organismo a infecciones, a la presentación de hemorragias con la consecuente anemia que pueda presentarse. En el sistema gastrointestinal afecta principalmente las vellosidades del intestino delgado, lo que va a producir una alteración en la absorción de los nutrientes. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esa alteración de las vellosidades va a alterar lo que es el estado nutricional y los mecanismos de defensa. Adicionalmente, en el intestino grueso puede presentarse una pérdida de la función del mismo, lo que va a manifestarse con un aumento de las pérdidas por esta vía. Esto significa que frecuentemente se puede ver expuesto a la presentación de vómitos, diarrea, a la sequedad de la mucosa y a la inflamación. En la imagen que vemos en la diapositiva podemos encontrar una colitis por radiación donde vemos la resequedad y la apariencia hemorrágica de la mucosa intestinal. En los órganos reproductores femeninos y masculinos se encuentran las células germinativas y es importante tener en cuenta en estas que pueden verse afectadas generándose esterilidad, ya sea temporal o ya sea permanente, esto dependiendo de las dosis. En las mujeres, adicionalmente, la alteración en los ovarios puede provocar una disfunción hormonal, lo que puede llevar a una menopausia artificial de manifestación muchísimo más temprana. En el sistema nervioso central, generalmente consideramos que este órgano es resistente a la radiación. Sin embargo, los efectos pueden producirse ante la presencia de altas dosis de radiación, lo que puede conllevar a daños en la médula espinal manifestados por un engrosamiento en los vasos sanguíneos y como una disolución de la materia blanca, que la podemos ver manifestado también en alteraciones de tipo cognitivo, de tipo motor o alguna pérdida de estas funciones. Adicionalmente, en la médula espinal se puede encontrar que puede verse afectada por una mielitis.
Otros órganos que pueden ser afectados son el pulmón, en donde puede producirse una neumonitis aguda, generalmente depende de una dosis muy alta y que puede llevar incluso a la fibrosis de algunos de los alvéolos. Y esta fibrosis generalmente por la acumulación de sustancias que no son posible evacuarlas. Esto lo hace que sea mucho más propenso a la acumulación de residuos y secreciones en la parte alveolar y que sea susceptible a procesos infecciosos. En la parte renal es frecuente cuando las dosis altas se presentan o la exposición es dada a dosis altas, puede darse nefroesclerosis, una nefritis, que puede manifestarse en los pacientes clínicamente por una presencia de hipertensión arterial y una falla renal secundaria. Y otro de los órganos que frecuentemente se ve afectado es la tiroides, en donde la afectación más frecuente es la deprivación hormonal que se manifiesta por una hipotiroidismo. En la tabla que ustedes encuentran a continuación, vamos a encontrar un resumen general de los órganos afectados, los efectos y la dosis relacionada. Es importante que la revisen, la encuentran también en el documento anexo que tienen a esta conferencia y en ella van a encontrar relacionados cada uno de los órganos, los efectos que se producen, el tiempo aproximado para la aparición de dichos efectos, el umbral de radiación que se requiere para la presentación de dichos efectos y la dosis en las cuales esos efectos son de características severas y la manifestación clínica que vamos a encontrar en dichos pacientes. Los invito para que la revisen en el anexo del documento que encuentran junto con esta conferencia. Continuando entonces con los efectos deterministas, vamos a hacer una aclaración sobre unos síndromes que han sido determinados en los pacientes expuestos a radiación. Un síndrome de irradiación aguda y un síndrome de irradiación crónica. El síndrome de irradiación aguda generalmente lo caracterizamos por unas etapas, una etapa prodrómica, una etapa de latencia y una etapa de enfermedad manifiesta. Los síndromes de irradiación crónica generalmente presentan una manifestación ante una irradiación. El mecanismo generalmente se presenta por un desorden neurovegetativo, es similar como a sentirse enfermo y es relativamente frecuente en los pacientes que son sometidas a radioterapias fraccionadas, que son las que se utilizan para manejo terapéutico de algunos tumores. Nos referiremos entonces a los síndromes de irradiación aguda, en los cuales identificamos tres síndromes principales: un síndrome de médula ósea, un síndrome gastrointestinal y un síndrome del sistema nervioso central. ¿Qué características vamos a encontrar en estos síndromes? Primero, la dosis. Los síndromes de médula ósea se ven manifiestos a dosis mucho más bajas, de 3 a 5 grays. Generalmente en la etapa prodrómica aparecen en horas. La latencia manifiesta generalmente va de algunos días a 3 semanas y la enfermedad manifiesta se presenta por infecciones, hemorragias y anemia. Como lo habíamos visto previamente, la afectación en el sistema nervioso central disminuye las células de defensa del organismo, lo que hace que sean propensas, pero adicional a las células de defensa, disminuye también las células que están asociadas o a todas las líneas celulares que están asociadas en el sistema vascular, entre ellas los eritrocitos y las plaquetas, lo que va a manifestarse con unos volúmenes corpusculares en sangre de células muy bajo, que se va a caracterizar por anemia, y la disminución de las plaquetas va a llevar a una manifestación de tipo hemorrágica. Generalmente alcanzan una dosis letal en 30 a 60 días, sobre todo cuando la dosis se vuelve persistente mayor a 3 Gray. El síndrome gastrointestinal generalmente se presenta con dosis de 5 a 15 Grays y generalmente aparece en pocas horas. La latencia manifiesta se da más o menos entre el segundo y quinto día y la manifestación de la enfermedad se da a presencia de emesis, presencia de diarrea, lo que puede llevar a deshidratación, a desnutrición y obviamente a procesos infecciosos.
Este síndrome puede llevar en forma crónica a la muerte, generalmente en 10 a 20 días si es persistente. Y el tercer síndrome, que es el síndrome del sistema nervioso central, se presenta con dosis mayores a 15 grays. Generalmente la etapa prodrómica se da en minutos, la latencia manifiesta es en escasas horas y la enfermedad se da por manifestación de convulsiones, ataxia y coma. Y generalmente la muerte ocurre entre el primer y el quinto día. Si vemos entonces, la dosis más alta, como lo veíamos previamente, se da en el síndrome del sistema nervioso central. Y recordemos que la afectación del sistema nervioso central se da cuando la exposición es a altas dosis de radiación. En el individuo en desarrollo, es decir, en la mujer embarazada que está con su bebé, estos tejidos del bebé son altamente sensibles a la radiación. Entre más temprana es la etapa en la que se dé la exposición a la radiación, mayor es la probabilidad de presentarse alguna alteración, porque entre más temprano es el desarrollo embrionario, mucho mayor es la radiosensibilidad que presentan los tejidos frente a la exposición. Es decir, esa exposición va haciéndose menos radiosensible a los tejidos a medida que va progresando o va avanzando el embarazo. Pero existen unos periodos en los cuales el desarrollo o la exposición es mucho más factible de producir efectos. Generalmente en la etapa preimplantación puede producirse una alteración en la implantación, lo que puede provocar abortos de carácter espontáneo. En la etapa de la organogénesis, principalmente entre las primeras 4 a 6 semanas, que es cuando se da el periodo de mayor desarrollo embrionario, pueden producirse mutaciones o alteraciones que llevan a algunas alteraciones del ADN manifestadas por alteraciones en el desarrollo de dichos órganos. Y en la etapa ya fetal, que comprometería después del tercer mes, pueden presentarse alteraciones en la función de dichos órganos. Recordemos que para esta etapa la organogénesis ya se ha establecido, pero viene el desarrollo de funciones de cada uno de estos órganos que con la exposición a la radiación pueden verse afectados. Con esto damos por terminada la revisión de algunos conceptos de efectos biológicos de tipo deterministas en los seres humanos. Muchas gracias.